Hola, dime en los comentarios de qué país y ciudad eres. Lo dijo como si fuera una partida presupuestaria. ¿Por qué estamos arrendando un sistema que ya poseemos? Así de simple. Nariz en alto. Un bolígrafo Montblanc caro en el bolsillo de su camisa como un maldito trofeo. Me quedé mirando el correo electrónico durante un minuto completo antes de soltar una carcajada en voz alta. Pero esa risa no duró mucho, porque detrás de esas palabras arrogantes había algo más peligroso que la ignorancia, la ambición ciega de un hombre que no sabía con quién estaba jugando. Mi nombre es Elena Navarro. Tengo 34 años y dirijo mi propia empresa de sistemas de automatización industrial desde Monterrey, México. Durante los últimos 2 años y medio, he sido la única persona manteniendo viva la infraestructura crítica de una corporación gigante llamada FrostLogix, una cadena multinacional de almacenamiento refrigerado que opera en 17 estados. No soy su empleada. Nunca lo fui. Construí un sistema propietario que monitorea y controla temperaturas de almacén, circuitos de sensores, umbrales de alerta automática y sincronización de rastreo en tiempo real. Es mi código, mi hardware, mi propiedad intelectual. Ellos lo arriendan. Y hasta ese correo electrónico tenían la bendita suerte de tenerme. Todo comenzó con Adriana Cortés, la antigua directora de operaciones de FrostLogix. Era una mujer inteligente, lo suficientemente lista como para admitir que tenía un problema cuando la Comisión Federal de Control Sanitario comenzó a respirarles en la nuca después de una serie de violaciones graves. Me contactó a través de un conocido mutuo. Dijo que necesitaba una reconstrucción total de su lógica operativa que pasara las inspecciones federales rápido. No solo lo arreglé. Construí algo a prueba de bala, una interfaz personalizada, cadenas de escalación automáticas, perfiles de enfriamiento dinámicos distribuidos en más de 15 almacenes regionales. Todo enrutado a través de mi núcleo lógico externo, no basado en la nube, no de ellos, mío. Y el contrato lo establecía claramente, sin margen para interpretaciones. Yo manejaba el tiempo de actividad, los registros, el cumplimiento normativo, el rastreo completo. Si la carga de un camión estaba fuera de rango por medio grado, ellos lo sabían antes de que tocara la puerta de salida. Durante 2 años y medio, funcionó impecablemente, sin alertas perdidas, sin fallas registradas. Adriana y yo apenas teníamos que hablar más de una vez por trimestre. Así de estable era. Entonces llegó Damián Valenzuela, nuevo vicepresidente de Seguridad Operacional, MBA recién salido del horno. El tipo de hombre que usaba mocasines sin calcetines y creía que había inventado la eficiencia empresarial. Podías oler su ambición a kilómetros de distancia. Conocía el tip. Salió directo de un estudio de caso de escuela de negocios. Puro palabrerío corporativo y puntos ciegos fatales. Damián empezó a husmear mis facturas 2 semanas después de su primer día. Dijo que estaba revisando acuerdos con proveedores externos. Luego se centró en el mío como un halcón. Su primer correo fue inofensivo. Solo quería entender los costos continuos. Pero el segundo mensaje fue diferente. Por favor, confirme que está pagando FrostLogix y si el sistema es propietario. Le envié la cláusula contractual, resaltada, subrayada, en negrita. Aún así envió un tercer correo. Estaremos evaluando soluciones internas en el futuro cercano. Sí, vi hacia dónde se dirigía esto. No entendía lo que estaba tocando. O peor, pensaba que sí. Así que jugué limpio. Le envié un PDF impecable. Estadísticas de rendimiento mensual, 0 tiempo de inactividad, registros de trazabilidad de sensores. Resalté la línea en el contrato que lo explicaba todo. Mi empresa posee el sistema lógico central FrostLogix, paga por control operativo en vivo, monitoreo remoto y respuesta de cumplimiento de emergencia. No es una licencia de software empaquetada. Es infraestructura en tiempo real. Incluso incluí el gráfico de tendencia de tiempo de actividad. 30 meses sin una sola falla. No respondió. 3 días después, recibí una invitación de calendario, sin línea de asunto. Solo, realineación de proveedores, 30 minutos. Damián, su asistente y alguien de adquisiciones. Sin Adriana,
Se había jubilado 6 meses atrás. Hice clic en aceptar. La reunión fue exactamente lo que esperaba. Iluminación fría. Avatares silenciosos de Zoom y Damián abriendo la llamada como si estuviera dando una charla TED. Hemos estado revisando los costos de proveedores externos y la redundancia operan, dijo pasando una hoja de cálculo, que nadie había pedido ver. Después de evaluar nuestra estructura operativa, hemos decidido descontinuar ciertos servicios externos que se superponen con capacidades internas. No dije una palabra. Solo esperé. Damián bajó la mirada como si estuviera leyendo de un guión. Efectivo al final de este ciclo de facturación, estaremos terminando el contrato actual con Sistemas Navarro Loric. Nos gustaría comenzar una transición limpia que incluya la transferencia de toda la lógica operativa y los planos de control de temperatura. Eso fue todo. Volvió a mirar la pantalla como si acabara de pedirme que pasara la sal. Activé mi micrófono. Leíste la sección 14, Derechos de propiedad, parpadeó. Pagamos por el sistema. ¿Es nuestro? No, dije con calma. Pagaron por usar el sistema. Nunca lo poseyeron. La mandíbula de Damián se tensó, pero no retrocedió. Bueno, aún necesitaremos esos archivos. Lo que sea que uses para ejecutar el backend. Nuestro equipo de TI asumirá el control desde ahí. Asentí una vez. Claro. Les enviaré todo a lo que tienen derecho. Su asistente pareció aliviada. Como si eso fuera el final. Damián ni siquiera me agradeció. Solo terminó la llamada con un seco. Esperamos una transición fluida. No envié una transición. Envié una carpeta zip pulida titulada Diagramas operacionales Frost Loggage, documentos finales. Dentro había diagramas de arquitectura limpios, diagramas de flujo del sistema y una demostración completa de la interfaz. Se veía profesional. Funcionaba suavemente. Podías hacer clic a través de zonas de enfriamiento, nodos de sensores, alertas simuladas. Era el tipo de paquete que impresionaría a una sala de juntas llena de gente que nunca había escrito una línea de código en su vida. Pero no estaba conectado a nada. Los diagramas eran reales, lo suficientemente precisos para mantener las apariencias, pero despojados de valores críticos. Las IPs reemplazadas con marcadores de posición. Los árboles lógicos dejados lo suficientemente superficiales como para darles falsas esperanzas. La interfaz era una simulación, interactiva, pulida y completamente hueca. Querían una transferencia del sistema. Bien, podían jugar con una carcasa bonita. Incluí una nota breve al final. Adjunto está una carpeta de simulación completa para referencia interna y propósitos de planificación. Todos los materiales proporcionados se alinean con las obligaciones contractuales. Para mayor acceso o datos operacionales en vivo, consulte los términos de licencia bajo la sección 14. Eso fue todo. Sin amenazas. Sin enojo. Solo documentación limpia y distancia educada. Les había dado exactamente lo que pidieron. Y sabía exactamente qué pasaría después. Agarré mi chaqueta y me dirigí directamente a la cafetería en la Avenida Constitución. Era mi lugar habitual cuando necesitaba pensar. Cabinas de vinilo agrietado. Ventiladores de techo haciendo clic como si apenas aguantara. El olor a pan tostado quemado y aceite de freidora abrazaba el aire. Me deslicé en una cabina y pedí un café. Sin azúcar, sin crema. Solo negro y amargo, como lo necesitaba. La mesera dejó la taza y se alejó. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la aplicación del panel de control. Sistemas Navarro Logic. Icono azul familiar. Limpio. Afilado. Mío. La abrí y toqué la cuenta de FrostLogics. Todos sus almacenes alineados en filas ordenadas. Indicadores verdes brillando como si todo estuviera en calma. Temperaturas estables. Cargas moviéndose. Sensores enviando datos cada pocos segundos. Querían control. Bien. Podían ver cómo se veía el control sin mi sistema realmente funcionando. Me desplacé al panel de administración. Toqué la configuración de relé en vivo. Y toqué el interruptor maestro. El sistema pidió confirmación biométrica. Presioné mi pulgar contra el lector. Un pulso. Un suave timbre. Y la pantalla cambió a gris.
Relé de datos en vivo deshabilitado, sin fanfarria, sin explosión. Nada dramático, solo silencio. Los indicadores verdes se congelaron. Los números en tiempo real dejaron de cambiar. Las temperaturas del almacén no cayeron ni aumentaron. Simplemente dejaron de reportar, como si el tiempo se hubiera bloqueado dentro de cada instalación. Tomé un sorbo del café, suficientemente amargo como para hacer que mi mandíbula se apretara. En segundos, vi la primera onda pequeña. Una alerta de rutina parpadeó y murió a mitad de actualización. Otra alerta nunca apareció en absoluto. Las etiquetas en los palés refrigerados dejaron de sincronizar. Códigos de barras colgando en el limbo. Los trabajadores seguirían haciendo sus trabajos, escaneando cajas, registrando salidas, pensando que todo estaba bien. No tenían idea de que los datos no iban a ninguna parte. Otro sorbo, un poco más caliente esta vez. Tal vez la taza me calentó las manos porque ciertamente no me sentía generosa. El panel permaneció en silencio durante unos minutos, como si el sistema estuviera conteniendo la respiración. Luego las advertencias comenzaron a gotear. Primero una sincronización de temperatura fallida. Luego sensor fuera de línea. Luego un grupo de ellas llegó en oleadas. Antes de mucho tiempo, zonas enteras comenzaron a parpadear en amarillo. Grupo de unidad de enfriamiento 3 en Guadalajara. Congelador rápido A en Veracruz. Los muelles norte en Querétaro. Todos congelados en su lugar sin lecturas actualizadas. Las alertas automáticas seguían acumulándose, cada una un recordatorio de que Damián no tenía idea de lo que había tocado. La mesera pasó y preguntó si quería un relleno. Empujé la taza hacia ella y asentí. Ella sirvió. Volví directamente a observar el colapso silencioso. Pasaron 10 minutos, luego 20. A la marca de media hora, el panel parecía un descarrilamiento de tren en cámara lenta. Nada había fallado físicamente todavía, ni los compresores, ni las líneas de refrigerante. Pero sin el motor lógico haciendo microajustes, la deriva ya había comenzado. Las temperaturas siempre oscilan. Sin corrección, la oscilación se convierte en pérdida. Las alertas seguían llegando, constantes y pacientes, como si el sistema estuviera anunciando educadamente el comienzo del infierno. Tiempo de espera del relé de datos, desajuste de etiqueta, verificación de integridad fallida. Bebí el último sorbo del relleno. Dejé la taza y salí de la cabina. Había visto suficiente. Afuera, el aire se sentía más cálido de lo que debería para una mañana temprana, espeso y húmedo contra mi piel. Caminé a casa con las manos en los bolsillos, escuchando el rumor distante del tráfico. No necesitaba seguir mirando el panel. Ya sabía lo que estaba pasando dentro de esos almacenes. Confusión silenciosa convirtiéndose en caos real. Y no tenían absolutamente ninguna idea todavía. El desastre se estaba desplegando una lectura perdida a la vez. Y todo lo que hice fue caminar por la acera agrietada de regreso a mi casa, dejando que sucediera. Para cuando llegué a casa y me quité las botas, mi bandeja de entrada ya estaba sangrando. Urgente. Desajuste de etiqueta de congelador en Querétaro. Sincronización de inventario fallando. Veracruz DC2, por favor asesore. El sistema no actualiza temperaturas. Llegaban rápido. Docenas, luego cientos gerentes de almacén, jefes de operaciones, textos de instalaciones. Las líneas de asunto estaban en mayúsculas, llenas de por favor, ayuda e inmediato. Algunos eran educados, otros, pánico puro. No abrí ni uno solo. El sistema estaba haciendo exactamente lo que fue construido para hacer, gritar cuando lo cortaba. Encendí mi laptop y me recosté en mi silla, observando el conteo de notificaciones rodar. Luego comenzaron las llamadas. La primera fue de un número de Jalisco, luego Nuevo León, luego Puebla, luego el centro de operaciones principal de Frostlogics. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. Damián intentó a continuación. Su nombre apareció en mi identificador de llamadas con una foto corporativa alegre, él sonriendo como si acabara de descubrir una nueva fórmula de Excel. Primera llamada, ignoré. Segunda, dejé sonar completamente. Tercera,
Rechacé antes del primer zumbido. Luego llegó el mensaje de texto. Hola Elena, solo siguiendo para asegurarme de que viste las comunicaciones anteriores. Me encantaría tener una sincronización rápida, teniendo algunos problemas por nuestro lado con la interfaz que enviaste. ¿Nos falta un paso de configuración? Necesito confirmar la alimentación de datos de temperatura. Las lecturas del almacén no se están poblando. ¿Alguna idea? Sin rastro de esa confianza de MBA ahora. Estaban tratando de iniciar la carpeta de simulación que les di, haciendo clic a través de la interfaz vacía como si estuviera conectada a algo. Pero no había nada detrás. Solo pantallas estáticas, botones de demostración y un pequeño logo limpio en la parte inferior. Sistemas Navarro Logic Leche. Me volteé a mis registros. El backend mostraba cientos de pings fallidos llegando de cada sitio. Error sin contexto. Núcleo lógico inalcanzable. Verificación fallida. Host remoto inactivo. Respuesta nula en consulta de etiqueta. Estaban luchando desesperadamente y perdiendo datos. Sin el motor en vivo, los códigos de barras dejaron de rastrear, los registros de temperatura se volvieron obsoletos y las etiquetas de palés no podían verificar la vida útil. Cada vez que se abría una puerta de enfriador, los sensores deberían haber registrado el cambio de temperatura y recalibrado la presión de enfriamiento. Pero ahora, nada. Solo trabajadores de almacén haciendo sus trabajos mientras el sistema debajo se desmoronaba silenciosamente. Alrededor del mediodía, finalmente escribí una respuesta. Un archivo, un mensaje. Nombré el PDF, términos de restauración de bot de emergencia, .df, y lo envié directamente a Damián, con copia a cada nombre que había intentado contactarme desde el amanecer. Dentro, los términos eran claros. Tarifa de reactivación. El doble de la tarifa mensual estándar. Pago. Prepagado únicamente. Sin excepciones. Duración. 72 horas de acceso restaurado. Sin transferencia. Sin propiedad. Solo una ventana de reactivación simple. Suficiente para detener el sangrado si se movían rápido. Les di una línea directa para transferir el pago. Sin margen para negociación. Sin seguimiento. Sin llamada. Solo una oferta directa para arreglar el problema del que juraron que no me necesitaba. Dentro de 10 minutos de enviarlo, mi teléfono se iluminó de nuevo. No era Damián esta vez. Era legal. Solo buzón de voz. Reproduje el mensaje una vez. Elena, soy Germán Ríos del Departamento Legal de Frostlogic. Estamos revisando los términos que enviaste y nos gustaría abrir una discusión sobre control interino. Por favor, devuélvenos la llamada lo antes posible. No lo hice. Esa era la cuestión con sistemas como el mío. Cuando funcionaban nadie notaba. Pero en el segundo en que se detenían, la gente notaba todo. Cada retraso, cada avería, cada lectura faltante. El aire frío no significaba nada si los datos decían tibio. La Comisión Federal no se preocupaba por la intención. Se preocupaban por los números. Y en este momento, Frostlogics no tenía ninguno. Me serví un vaso de agua, me senté en mi silla y actualicé el registro una vez más. Sabana de CID de lote perdido, voz con torsión o de entradas. Querétaro, grupo de sensores fuera de línea. Phoenix Oeste, relé en vivo no disponible. Estaban empezando a ahogarse, y yo no iba a lanzar una cuerda gratis. Los registros de errores no se desaceleraron. Se aceleraron. Líneas de texto rojo se arrastraban por mi pantalla de monitoreo como hormigas furiosas. El equipo de TI de Frostlogics estaba luchando contra el sistema como si les debiera algo. Martillando cada puerto tratando de forzar brutalmente la vida de regreso a una máquina que ya había desconectado. Cada intento se registraba de la misma manera. Desajuste de verificación. Host remoto inalcanzable. Tiempo de espera esperando núcleo lógico. Luego un grupo de errores golpeó todo a la vez. Jalisco, Veracruz, Sonora. Como si alguien en su oficina finalmente perdiera la paciencia e intentara reiniciar toda la red desde la carpeta de simulación. Eso solo me hizo reír entre dientes. Estaban tratando de resucitar un sistema operativo en vivo, usando un paquete de demostración,
Era como ver a un niño pequeño meter una llave de juguete en un encendido real. Otra ola de registros llegó. Nodo inválido. Sin autoridad backend. Solicitó de acceso rechazada. Me recosté en mi silla y tronó mis nudillos. Alguien de su departamento de TI me envió un correo largo, demasiado largo, pidiendo aclaraciones sobre protocolos de mapeo y configuración de punto final local. Lo revisé. No tenía ni idea de lo que estaban mirando. Escribí una oración y presioné enviar. Eso es una demostración. Estás tratando de arrancar un auto usando un recorte de cartón de la llave. En minutos, aparecieron más errores. El sistema estaba siendo sondeado como pings aleatorios, apretones de manos mal formados, verificaciones de firma fallidas. Estaban persiguiendo fantasmas. Todavía no habían descubierto la verdad. Nada era local. Todo vivía en mi núcleo externo. La carpeta que había enviado no faltaban piezas. Nunca se suponía que ejecutara nada. Luego las pérdidas de inventario comenzaron a acumularse en los registros. Datos de lote irrecuperables. Deriva de etiquetas de C. Querétaro. Pérdida de integridad de carriles de congelador. Veracruz. Lecturas de temperatura Phoenix, que deberían haberse actualizado cada pocos segundos ahora tenían horas de antigüedad. Algunos palés mostraban estados conflictivos, fresco y caducado al mismo tiempo, y cada vez que un empleado escaneaba una caja, solo lanzaba otro error al desastre. Mi teléfono zumbó de nuevo. Legal. Un abogado diferente esta vez. Otro buzón de voz todo rígido y educado, ofreciendo discutir términos de restauración interinos. Lo eliminé sin escuchar el resto. Damián, sin embargo, se quedó en silencio mortal, sin correos, sin llamadas, sin mensajes de texto frenéticos. Nada. O lo habían puesto en la banca o finalmente entendió cuán fuera de su alcance estaba. Alrededor de las 2:30, llegó el primer mensaje del liderazgo de operaciones. No podemos restaurar la funcionalidad básica. Necesitamos discusión inmediata. No respondí. Otra alerta de pérdida de lote golpeó mis registros. Miles de unidades de productos marcadas como no verificables. La Comisión Federal no podía ignorar eso. El seguro no podía ignorar eso. Y cuanto más dejaban el sistema muerto, peor se volvía el daño. La refrigeración por sí sola no era suficiente. Los datos de cumplimiento tenían que respaldarlo. Sin datos el frío no significaba nada. A las 3:40 Legal envió un correo de nuevo. Más corto esta vez. Elena, necesitamos hablar. Por favor responde. No lo hice. Luego, a las 4:02, todo se detuvo por un momento. Sin nuevas alertas, sin nuevos mensajes. Silencio. El tipo que usualmente viene justo antes de que algo se... 4 minutos después, la invitación de Zoom llegó a mi bandeja de entrada. Asunto. Reunión de liderazgo de emergencia. Hoy 4:30 p.m. PST. Participantes. CEO, jefe de legal, director de operaciones, 2 asistentes que no reconocí. Y en la parte inferior, como una ocurrencia tardía, Damián Valenzuela. Hice clic en aceptar, empujé mi silla hacia atrás del escritorio, y me puse de pie. Era hora de dejarlos explicar qué tan mal habían destrozado su propio sistema. El segundo en que me uní a la llamada de Zoom, vi el pánico detrás de sus sonrisas. La fila superior era el CEO, Héctor Ríos. Traje gris, mandíbula rígida. La placa decía, Héctor L. Ríos, director ejecutivo. A su lado, legal, Gloria algo tecleando en un teclado como si su vida dependiera de ello. La directora de operaciones estaba sentada a un lado, parecía que quería desaparecer en su bufanda, y en la esquina inferior, sin cámara, sin micrófono activo, Damián Valenzuela, silencioso. Bien, Elena, gracias por unirte con tan poco tiempo de anticipación, comenzó Ríos. Su voz intentaba sonar calmada, pero el borde estaba ahí. Quiero comenzar reconociendo la situación. Somos conscientes de la interrupción, y nuestra prioridad es poner los sistemas de vuelta en línea. Gloria saltó siguiente. Sí, y gracias por tu documentación previa.
Hemos revisado los términos de reactivación de emergencia, y aunque estamos preparados para avanzar, hay algunos elementos que nos gustaría revisar, específicamente la tarifa y el calendario de pagos. No, dije. Gloria hizo una pausa. Disculpa. Sin negociación. Desconectaron los controles. Ahora los quieren de vuelta. Ese es el costo. Ríos se aclaró la garganta. No estamos disputando tu valor, Elena. Pero duplicar tu tarifa sin facturación escalonada es... Tenían facturación escalonada. La cancelaron. Gloria intentó de nuevo. Quizás un compromiso. Pago parcial por adelantado. Saldo a la entrega. Ni siquiera parpadeé. Prepagado completo. Sin transferencia. Sin transferencia de propiedad. Sin acceso backend. Empezó a discutir, hojeando algo en su escritorio, probablemente el contrato. Esperé. Sección 14, le recordé. El control es arrendado. La lógica es externa, no es suya. No pueden reescribir eso ahora. La directora de operaciones se inclinó. Finalmente. Voz baja. Hemos perdido el rastreo de más de varios lotes son irrecuperables. Esto no es solo un retraso, es un golpe regulatorio. Nadie respondió a eso. Ni siquiera Ríos. Damián permaneció en silencio todo el tiempo. No sabía si estaba en silencio o simplemente lo suficientemente inteligente como para callarse. De cualquier manera no me importaba. Su pequeño truco de reducción de costos acababa de chocar de frente contra un muro construido de mi código y mi contrato. Gloria exhaló en el micrófono. Tiene que haber algún punto medio. No lo hay, dije. Lo que envié es el punto medio. No estoy vendiendo el sistema. No estoy licenciando propiedad intelectual. No estoy entregando nada. Obtienen acceso durante 72 horas. Pagan por adelantado. Luego hablamos de nuevo. Silencio. Ríos miró fuera de pantalla. Luego de vuelta a Gloria. ¿Puedes transferir esa cantidad de inmediato? Ella dudó. Sí. Hazlo, dijo. No me despedí. Solo hice clic en abandonar reunión. 15 minutos después, la transferencia se completó. Monto completo prepagado. Sin notas, sin preguntas. Abrí mi panel y toqué el relé maestro de FrostLogix. El sistema volvió a la vida como encender un interruptor principal. Las zonas se iluminaron de verde una tras otra. Los sensores parpadearon. Las líneas de datos se reconectaron, y las alertas desaparecieron en reversa. Los congeladores rápidos se enfriaron de vuelta a especificación. Los escáneres de palés se sincronizaron con las etiquetas de producto. Las colas de pedidos se reanudaron, y los registros de despacho avanzaron como si nunca se hubieran detenido. Lo vi todo desde mi laptop mientras bebía café frío. Podían respirar de nuevo. Pero ahora sabían, este no era un sistema plug and play. Esto era mío. Y nunca dejó de ser mío. A la mañana siguiente, preparé café y me senté en mi escritorio como si nada hubiera pasado. El sistema funcionaba sin problemas, sin alertas, sin retrasos, sin preguntas tontas. FrostLogix estaba de vuelta a la normalidad, lo que significaba que finalmente podía respirar. Luego mi teléfono zumbó. LinkedIn. Mensaje de Damián Valenzuela. Semana dura. Me encantaría tomar un café virtual y compartir ideas. Lo miré por un segundo, parpadeé y solté una risa seca. ¿Café virtual? Como si fuéramos colegas intercambiando notas después de un seminario. No me molesté en responder. Solo cerré la aplicación y abrí mi bandeja de entrada. Ahí era donde esperaba el mensaje real. Asunto. Propuesta de asociación a largo plazo. FrostLogix. Enviado desde el nuevo VP de Estrategia Empresarial. No Damián. Otro traje tratando de actuar como si la semana pasada no hubiera existido. El PDF estaba adjunto. Lo abrí. Contrato exclusivo de 5 años. Acceso de tiempo completo. Control directo del sistema. Prioridad de emergencia. El dinero era grande. Fácilmente el doble de lo que había ganado antes. En papel, parecía un trato de ensueño. Pero debajo, era una correa. Querían previsibilidad. Pero lo que realmente querían era propiedad sin el título. Ni siquiera me inmuté. Saqué mi plantilla de contrato y reescribí todo. Sin propiedad intelectual compartida.
Ni una línea de código, ni un solo mapa lógico. Cláusula de terminación pagada de 90 días. Si se iban, aún me debían. Pago anual completo adeudado antes de la activación. Sin términos netos. Sin juegos de facturación. Y lo más importante, control total sobre protocolos de acceso. No tocaban el sistema sin mí. Me tomó menos de una hora bloquearlo todo. Envié la nueva versión de vuelta sin mensaje. Solo el archivo y la línea de asunto. Versión final, efectivo al firmar. Menos de 6 horas después volvió firmado. Sin ediciones. Sin comentarios. Ni siquiera parpadearon. Abrí el panel de relé en vivo de nuevo solo para verlo zumbar. Datos fluyendo limpiamente. Temperaturas manteniéndose. Todo donde debería estar. Podía ver cada almacén actualizándose justo a tiempo. Mi lógica era el latido del corazón. Finalmente lo entendieron. Otro mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Este de operaciones. Solo 2 palabras. Gracias. No respondí. Tenían el contrato. Tenían el sistema. Y yo tenía el poder de vuelta donde pertenecía. La invitación llegó 2 días después de que el contrato fue firmada. Asunto. Taller solicitado, sesión informativa sobre dependencia de infraestructura. Organizador, Julián Vega, director de instalaciones. No lo había conocido todavía. Nombre nuevo. Silencioso en los hilos. La invitación no incluía a Damián. Bien. Era una sesión de las 10 un martes. Virtual. Audiencia solo interna. La agenda decía 30 minutos. Sabía que duraría más. Me conecté temprano. Julián ya estaba ahí. Alto. Finales de los 30. Camisa abotonada con mangas enrolladas. Audífonos puestos sin ego. Me saludó con un asentimiento. Gracias por hacer esto, dijo. Tenemos mucho hielo hoy. Sin problema, dije. Dejemos las cosas claras. La gente empezó a llegar. Líderes técnicos de cada región. Algunos administradores de sistemas de almacén. Algunas caras de adquisiciones en el fondo fingiendo entender infraestructura. Poco más de 30 sondas en total. Julián abrió la sesión. Aprecio que todos hayan sacado tiempo. Como están conscientes, recientemente experimentamos una ruptura seria en la continuidad operacional. La sesión de hoy es dirigida por Elena Navarro, nuestra arquitecta de sistemas contratada. Está aquí para aclarar qué controlamos, qué arrendamos y en qué dependemos. Silenció su micrófono. Todas las miradas se desplazaron hacia mí. Compartí mi pantalla. Primera diapositiva. Tu infraestructura es un autorrentado. Letras grandes. Sin margen para confusión. No estoy aquí para avergonzar a nadie. Dije. Pero no vamos a endulzar nada tampoco. Voy a guiarlos a través de qué partes de su sistema poseen. ¿Qué no? ¿Y qué se va al diablo si hacen otra suposición equivocada? Diapositiva 2. Mapa del sistema codificado por colores. Verde para hardware propio. Azul para rentado. Rojo para dependencias lógicas arrendadas. La mitad de la pantalla era roja. ¿Quién aquí sabe dónde se ejecuta su lógica de control de temperatura en vivo? Silencio. Un tipo activó su micrófono. Servidores en sitio. No, dije. Incorrecto. Esos son solo relés de interfaz. La lógica real vive en mi infraestructura externa. Ninguno de ustedes la toca. Diapositiva 3. Jerarquía de acceso. Solo un nombre bajo control primario. Sistemas Navarro Logic LLC. Otro tipo intentó intervenir. Pero no instalamos scripts de respaldo después de la semana pasada. Los scripts no importan si el motor se fue, dije. Tenían una piel de panel de control, no el cableado. Cuando jalaron el enchufe, perdieron más que visibilidad. Perdieron el control real. Algunas personas se recostaron. Una mujer escribió algo en el chat y lo eliminó. Nadie habló. Hice clic en la siguiente diapositiva. Solo una frase en negrita. Riesgo de falla del sistema. Alta dependencia. Propietario. Sistemas Navarro Logic. Julián activó su micrófono. Entonces, si te desconectas de nuevo, colapsa. No se desacelera. No falla. Colapsa. Dije. Más silencio. Lo dejé colgar. Miren, dije finalmente.
No me importa si les gusta la configuración, pero necesitan respetarla. Este sistema no está aquí para halagar a su equipo de TI. Está aquí para proteger su cadena de frío. Si quieren esa protección, siguen las reglas. Las mías. Julián asintió. Entendido. Terminé de compartir pantalla. ¿Alguna pregunta? Nadie tenía una, ni una sola mano levantada. El taller terminó 6 minutos después del tiempo. Nadie se fue temprano. Julián se quedó después, se inclinó más cerca de la cámara, y dijo, eso fue exactamente lo que necesitaban. Nadie ha sido tan directo con estas cosas antes. Le di un asentimiento. No arreglas la fragilidad fingiendo que no existe. No discutió, solo se sentó ahí, pensativo. Luego cerró sesión. Cerré mi laptop y dejé que el silencio se asentara. Finalmente. Sin limpiezas, sin retrocesos, sin cumplidos falsos, solo hechos. Y por una vez, escucharon. Pasaron 3 semanas. Silencio. El sistema permaneció limpio, sin interrupciones, sin solicitudes de mantenimiento sorpresa. Frostlogix no perdió ni un solo pago. El depósito directo llegó a tiempo. Monto completo, como un reloj. Era la primera vez en 2 años que no tenía que recordarle a alguien que la tecnología funcional no era lo mismo que la propiedad permanente. Mantuve la ventana de monitoreo abierta durante las horas de trabajo, por hábito. Cada zona verde, cada etiqueta sincronizando, cada alerta registrada y resuelta según las reglas. Luego los mensajes comenzaron a llegar, no de Frostlogix, de afuera. Otras empresas de cadena de frío, pequeñas, grandes, un par de jugadores regionales, una marca nacional con la que no había hablado en años. Cada mensaje bailaba alrededor de la misma idea. Escuchamos lo que pasó en Frostlogix. Nos encantaría explorar opciones de endurecimiento del sistema. ¿Ofreces alojamiento de lógica externa? Estrictamente confidencial, por supuesto. No respondía ninguno de ellos. Todavía no. Mi contrato con Frostlogix todavía tenía 6 meses restantes. Bloqueado, prepagado, a prueba de balas. No me iba a apresurar a nada hasta que eso siguiera su curso. Pero el cambio había comenzado. La gente estaba hablando. Habían visto el desastre y finalmente entendieron quién sostenía el interruptor. Abrí un documento en blanco y comencé a esbozar una nueva hoja de tarifas. Parte superior de la página. Sin facturación de servicio posterior. Sin excepciones. Debajo de eso, lo construí línea por línea. Primas de restauración de emergencia. Alojamiento de lógica en tiempo real. Cláusulas de control exclusivo. Tarifas de reactivación. Todo apilado a mi favor. No se trataba de venganza. Se trataba de estructura. Apalancamiento. No más tonterías basadas en confianza. Si querías el motor, pagabas antes de tocar las llaves. Guardé el archivo como términos maestros 2026, Whitaker, Logicom.es, y lo dejé caer en mi carpeta bloqueada. La bandeja de entrada sonó de nuevo. Otra empresa de logística desconocida preguntando si alguna vez había considerado diversificar clientes. No respondí. Podían esperar. Saqué la hoja de tarifas y le di un último pase. Sin relleno, sin lagunas. Solo términos fríos como piedra. Algo de búsqueda de emergencia. 25% adicional. No reembolsable. Sin servicio posterior, nada. Bloqueos de alcance incorporados. Si no está escrito, no está incluido. Ese era el nuevo estándar. Miré el encabezado. Sistemas Navarro Logich. Hoja de tarifas 2026. Luego lo guardé, lo bloqueé y lo respaldé en 3 lugares diferentes. Esto no era solo un documento. Era la línea fronteriza entre el viejo negocio y el nuevo. El colapso de Frostlogix había hecho lo que ninguna agencia de marketing podría. No necesitaba anuncios. Tenía una historia. Y la industria la estaba repitiendo como un evangelio. La mujer que cerró una cadena de frío nacional en menos de 30 minutos y los hizo arrastrarse de vuelta por acceso. La contratista que escribió su propio manual de juego. La única que nadie podía reemplazar. Abrí una nueva pestaña del navegador y hice un pedido. Consola de entrada programable personalizada.
Anulación multicanal de nivel superior. Carga de respuesta variable. Tablero de conmutación encriptado. Completamente exagerado para mi configuración. Pero lo quería. No por función. Por lo que significaba. Cuando llegó 3 días después, lo desempaqué como si fuera un trofeo. Superficie pulida. Negro profundo. Puertos de configuración personalizados. Lo configuré en mi escritorio. Ejecuté la prueba. Luego no lo volví a tocar. No necesitaba hacerlo. Solo estaba ahí. Silencioso. Limpio. Esperando. Un recordatorio. Esto ya no era un trabajo. Esto era mío. Mi bandeja de entrada sonó de nuevo. Otro nombre nuevo. Otra solicitud de revisión de infraestructura. Otra cadena de almacenes, construida sobre trabajo de parchado a medias pidiéndome que mirara bajo el capó. Tomé un sorbo de café. Ojos en la pantalla. No respondí. Todavía no. Que esperen. Porque ahora sabían. Elena Navarro no solo arreglaba sistemas rotos. Yo poseo el camino hacia adelante.